Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su perspectiva, su realidad. Hoy vamos a proseguir con la segunda parte de las bodas del Cordero. Em, Ayer cometí un error si solamente puse la boda del Cordero, pero en realidad son las bodas del Cordero. Y a lo largo de estas exposiciones vamos a entender de por qué las bodas. Em, Antes de entrar en tema, quiero explicaros una cosa, mis hermanos, mis queridos hermanos y todos aquellos que vais a ver mis vídeos, mis reflexiones. Em, Soy perfectamente consciente que hay mucha gente que no son adventistas como yo, ¿verdad? Esto lo he declarado, no lo he escondido nunca y no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, yo me dirijo a todo el mundo, ¿verdad? Digo esto porque ayer mi esposa me explicó un acontecimiento, ¿verdad? Una amistad que tenemos, la familia, nuestra familia, que es una persona que es española de origen, pero que durante buena parte de su vida estuvo en Francia, vivió en Francia. Entonces, esta amistad nuestra, pues no sabía que yo hago estas reflexiones, ¿verdad? Y empezó a verlas y como el enemigo está trabajando, ¿verdad? Y por eso precisamente trato de explicaros esto porque quiero que si es posible, dentro de lo que es posible, que se evita este asunto, ¿verdad? Empezó a verme, aunque me conoce, sabe cómo hablo, sabe quién soy, ¿no? Pero claro, empezó y no es la única que le da esto, me pasa muchas veces, me decía mi esposa, otros amigos, hermanos que tengo también me reclamaban esto, ¿no? Y yo sé que el enemigo se sirve de cualquier cosa para hacer que este mensaje no llegue, ¿verdad? Que la verdad nos llegue. ¿Y qué le ocurre a esta persona que se quedó maravillada, ¿verdad? Al verme en internet, en un vídeo, y empezó a escuchar, le despertó el interés, pero, claro, cometo errores gramaticales, ¿no? Quiero pediros disculpas, perdón, mis queridos hermanos, y cuando digo hermanos, todo el mundo son mis hermanos. Hasta que Cristo no diga lo contrario, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? En mayor o menor medida, pues cada uno según el momento en el que se encuentra, ¿no? En esta relación que tenemos que tener con Cristo, ¿no? Pero lo que quiero destacar es, queridos hermanos, no permitáis al enemigo que os distraiga del mensaje. Quédense con el mensaje. Si alguien por alguna razón no entiende en algún momento algo de lo que trato de explicar, por eso está el canal de Telegram en donde se puede entrar y se puede salir, ¿verdad? Podéis entrar, podéis poner la pregunta que queráis. Si queréis que no sea público, es decir, podéis, a través del canal de Telegram, podéis acceder a mi cuenta privada. Podéis mandarme un mensaje en privado, ¿verdad? Os aseguro que contestaré. Suelo contestar a todo el mundo. No tengo ningún problema en este asunto. Entonces, si por mi forma de expresar, aunque yo creo que es un español suficientemente fluente, ¿no? ¿Verdad? Y entendible, ¿no? Pero como estamos tratando temas que son muy delicados, o sea, yo incluso estaba pensando, digo, quizás hay gente que en su vocabulario hay expresiones que no utiliza, ¿no? A diario, ¿no? Porque estamos hablando de la palabra de Dios y hay ciertas expresiones que no se utilizan, ¿no? Yo espero, mis queridos hermanos, que no os quedéis con mis errores, ¿verdad? Con mis palabras, con mi forma de expresar. Porque yo soy romano en origen y yo empecé a aprender hace
20 años aproximadamente. Es cuando llegué a España y empecé a aprender el español. El español es uno de los idiomas más complejos del mundo. Tiene en torno a 16.000 palabras, una riqueza de expresión, palabras para todo tipo de acontecimientos, eventos, circunstancias, ¿verdad? El rumano también es un idioma muy rico, tiene en torno a 14, 15.000 palabras. Por lo tanto, la gramática española es muy compleja y la rumana también. Em, yo ya lo dije en mis inicios, es todo un atrevimiento, ¿verdad? Hay que tener valor, porque hay mucha gente, yo tengo amistades que son españoles y les he dicho, ¿por qué, con tu entendimiento del Evangelio, por qué no sales y por qué no les explicas a la gente? Pues no se atreven, o no sé cuál es el asunto, no quiero entrar a juzgar a nadie porque este no es mi trabajo, ¿verdad? Pero no es fácil colocarte delante del juicio, ¿verdad? De todo el mundo, porque ahí todo el mundo puede opinar, ¿no? Yo espero, mis queridos hermanos, que no os quedéis con mis errores, con mi forma de expresar, y que de esta manera el enemigo obre y que perdáis, y que se pierda el valor del mensaje, ¿no? Lo digo esto porque sé que este mensaje no lo vais a escuchar en cualquier parte. Si esto fuera así, créanme, no tengo por qué hacer esta obra. Pero porque se me ha dado entendimiento y porque se me ha dado este mensaje y sé que no lo vais a escuchar en otra parte, por eso trato de presentarlo. Lo hago lo mejor que puedo. Soy consciente de que cometo errores gramaticales, pero al mismo tiempo creo que el mensaje es entendible. Si no lo fuera así, pues no sé, pero no se me puede pedir, creo que ya tengo 52 años, ¿no? Que me vaya a estudiar todo lo que la escuela primaria pues aprenden nuestros niños, ¿no? Aprender a hablar y a expresarme en toda la profundidad y con todo el entendimiento y con todo el vocabulario del idioma español. Porque yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Pero aprendo de comunicación, de relacionarme, de ver, de estudiar el español, ¿verdad? Y también tenéis que entender que estoy con el inglés, que hago muchas veces traducciones. Y yo no hablo inglés. Si alguno se piensa que hablo inglés, pues se equivoca. Mi hijo sí que habla bastante bien el inglés, pero mi hijo está estudiando, mi hijo en fin, cada uno tiene sus dones y sus talentos, ¿no? Los míos son los que son. Hablo rumano, hablo el español, me desenvuelvo algo en el inglés. ¿Cuánto se le puede pedir a un hombre normal? Os lo he dicho por activa y por pasiva que no soy ninguna luminaria, ¿verdad? No quiero decir que soy tonto, pero tampoco creo que soy ninguna capacidad extraordinaria, ¿no? Creo que soy un ser normal, le gusta aprender y quiere aprender y trata de hacerlo lo mejor posible. Por eso, y sin alargarme más, por favor, os pido perdón y disculpas a todos aquellos que por alguna razón se sienten molestos con mi lenguaje. Pero traten, mis queridos hermanos, no le deis al enemigo la oportunidad de apartaros del mensaje. El mensaje es fundamental. Lo demás, tonterías. Lo demás, tonterías. Créanme. Quédese con el mensaje. Y por eso, vez tras vez, os dejo el link, siempre el enlace al texto. Yo os invito a que vosotros mismos hagáis esta misma obra, tratar de entender por vosotros mismos con el mismo espíritu que se me da a mí, ¿verdad? Porque es que sin Cristo, sin su espíritu, nadie entiende. Aún siendo tú una luminaria, ¿por qué creéis que hemos llegado donde hemos llegado? Y el texto de hoy nos va a revelar realidades, mis queridos hermanos. Por lo tanto, espero que me haya hecho entender. Una vez más, os pido perdón, no os quedáis con las tonterías, quédense con el mensaje, con la verdad. Y si algo no lo he dicho mal, no lo he dicho bien, lo he dicho mal, o se me ha escapado, o me he expresado mal,
y no entendéis, tenéis el canal de Telegram, por favor, os invito a acudir. Quitad las vanidades y estas tonterías. Yo las he quitado, porque si no, no estaría aquí, ¿verdad? Siéntense libre de preguntarme lo que consideren oportuno, lo que no entienden, y yo prometo tratar de contestaros, ¿verdad? Bien, sin más, sin alargarme más en este asunto, consideré necesario porque hay gente, y esto soy consciente que hay mucha gente de otras denominaciones, de otras iglesias, gente que quizás ni participa en alguna iglesia, ¿verdad? Pero que llega un momento en donde siente el llamado, ¿verdad? Y en este caso, pues es una amistad, no sabía mi obra y se encontró con un material mío y, y lo habló con mi esposa, ¿verdad? En fin, entremos en el tema porque creo que es un tema importante. Este es el tema que os dije yo que tiene mucho texto, pero vamos a saltar lo que ayer vimos. Vamos a pasar de largo porque ya lo comentamos ayer y si algo se le escapa a alguien, pues se va al vídeo de ayer. Un detalle más quiero comentaros. Puede ser que, y seguro que es así, para muchos de vosotros es posible que alguien piense que voy con demasiada prisa, que muchos materiales, ¿no? Pero tenéis que entender mis circunstancias. Yo aprovecho los tiempos, el tiempo que está afuera, ahora está casi lloviendo y no puedo trabajar en la huerta, por lo tanto, todos esos tiempos, hoy no tenía previsto preparar ningún material, pero claro, estoy pendiente hay que cuando tienes el Espíritu de Cristo tienes que entender las circunstancias, hoy nos lo va a decir también. Por lo tanto, aprovecho todas esas circunstancias para preparar materiales, porque a medida que la huerta avanza, las plantas crecen y requieren mucho más trabajo de mi parte, luego tendré que vender y tal, en fin, estaré ocupado hasta horas tardes de la noche. Entonces, seguramente que en aquellos momentos me va a ser muy difícil seguir este ritmo. Pero mientras puedo y se me da esta oportunidad a lo alto, necesito, o sea, sé que vosotros necesitáis entender. Parad los vídeos, aunque un vídeo tenga 2 horas, porque tengo amigos que me dicen, oye, pues 2 horas. ¿Y quién te dice a ti que tiene que estar 2 horas? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿30 minutos? Pues 30 minutos. Paras y vuelves. Y aunque te cueste 4 días o 4 ocasiones distintas verlos, pero lo verás, ¿verdad? Y luego sigues, tú no tienes por qué seguir mi ritmo. Tú sigue tu ritmo, entiende como entiendes y algunos seguramente habrá que repasarlos. Pero lo he dicho en otras ocasiones, encontraréis esto en otras partes. Yo sigo muchos ministerios, yo he visto hace poco, vi un vídeo de 3 horas. 3 horas. 4 hermanos nuestros que presentaran un tema del calendario judío y las fiestas judías y tal. Pues 3 horas, una reunión de 3 horas. Pues yo me he pegado 3 horas. Yo veo este vídeo de 3 horas. Que no tengo de a lo largo del día tiempo. Duermo más tarde o me despierto antes por la mañana y lo veo. Lo entiendo y ya está. Y veo mucho material a lo largo del día, aparte de lo que yo preparo, ¿verdad? Bien, entremos en el tema porque creo que este tema también es sumamente importante y necesitamos comprender. Aquí vamos a tener más detalles de lo que tuvimos ayer y todavía hay más textos. Iremos entendiendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las bodas del Cordero, las bodas. Porque vais a ver que son las bodas y no es solo uno. Y vamos a ver por qué. No hoy necesariamente, pero es así. Ayer cometí un error, lo puse la boda, pero no es la boda, sino las bodas. Y lo comentaremos. Bien, por lo tanto, el título de reflexión de hoy, las bodas del Cordero, vamos a entrar a ver qué es lo que nos comenta. Dice, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Es decir, desengaño porque ellos tenían una expectativa, creían una cosa, pero resultó que las cosas fueron diferentes. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Y aquí tenemos que entender
que había un mensaje especial para este momento. Por eso yo recalco una y otra vez, mis queridos hermanos, que solo con la Biblia tenemos un problema. El espíritu de profecía tiene su rol y su rol es el día de la expiación. Es un mensaje con deberes concretos para el día de la expiación. Y hoy nos va a hablar de este asunto. Y es precisamente porque no entendimos este asunto que estamos en este lío, que no logramos entender la realidad, ¿verdad? Dice, como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendrían gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro, exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario, atentos, dice, la luz del santuario, es decir, el entendimiento específico del santuario del día de la expiación, dice, iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Dice del santuario en concreto, pero hay que entender que en cada obra tiene su entendimiento, ¿verdad? Su parte específica. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Cuando dice reengendrados, nacidos de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la verdad revelada, ¿verdad? Esto tiene un significado para esta última generación. Recordad que somos purificados, santificados en la verdad. ¿Qué dice aquí? Reengendrados. Esto de algún modo nos envía las bodas del Cordero, la boda del Cordero, ¿verdad? En esta concreta del final, y nos dice qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento. Lo que le explicó a Nicodemo, tratamos aquella reflexión y quizás en algún momento tenemos que volver a tratarla, ¿verdad? Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño, sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo. Este es el texto que ayer tratamos también. Lo único que voy a destacar de aquí, dice, la venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado, porque tenéis que entender una cosa, lo que les pasó a los pioneros adventistas es tipo y antitipo, volverá a pasarnos a nosotros, nos está pasando en realidad. Por eso tenemos que entender esta realidad, porque es lo que está pasando, ¿verdad? Por eso voy a destacar esto, la venida, y lo vamos a ver con el texto, por eso me adelanto para que podáis entender. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no lo esperaba ahí, lo mismo como nosotros no entendemos la boda del Cordero, el decreto divino. Nosotros entendemos que la boda del Cordero tiene lugar en el cielo. Error, ¿verdad? Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Y fijaos por qué.
¿Por qué el pueblo no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor? Porque había una obra específica, queridos. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Y ahora podéis entender la justificación del espíritu profecía. ¿Cómo se justifica? Sin este mensaje, no entendemos dónde estamos. Y es precisamente lo que ocurre, ¿verdad? No entendemos cuál es este deber, cuál es este mensaje, qué tenemos que hacer, ¿verdad? El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Levi y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Y esta es la obra de Cristo ahora, queridos. Esto es lo que hace Cristo ahora mismo. Purifica su pueblo. Esto es lo que está haciendo. Esta es la obra de Cristo ahora, ¿verdad? Y esta obra es especial de la obra del lugar santo, ¿verdad? Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deben estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Y ahora da un paso atrás y sigue. Dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y esto es lo que el pueblo de Dios no entiende, ¿verdad? ¿Cuál es esta obra específica para el día de la expiación y cómo eso se refleja en mi realidad hoy, ¿verdad? ¿De qué va? Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida, para entrar a la boda, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Para su venida. ¿Cuál venida? La primera, la silenciosa, la boda. Dice, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová como los días de la antigüedad y como los años de remotos tiempos. Malaquías 3:4. Lo estudiamos no hace tanto, ¿verdad? Y entendemos que aquí hace referencia a la boda del Cordero, ¿verdad? Cuando recibiremos la gloria, estaremos unidos en espíritu con el Padre, ¿verdad? Y esta es su venida silenciosa, la que no tanto nos advierte que viene como ladrón. Cuidado que viene como ladrón. ¿Y está el pueblo de Dios prevenido sobre esto? Pues decidáis vosotros, ¿verdad? Dice, entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. ¿Cuándo? Después de la boda, cuando está unida ya con la divinidad, ¿verdad? Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Y aún no ha venido Cristo, ¿verdad? Y dice, además de la venida del Señor a su templo, este texto lo hemos leído, simplemente me voy al último párrafo y dice, esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Por lo tanto, ¿entendéis de lo que nos habló antes? De la boda del Cordero, que el Espíritu de Profecía nos dice que es la primera venida silenciosa, en donde el pueblo, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, será unido, una vez que ha sido purificado. Se le dará la ropa blanca, que es el símbolo de su carácter apto para entrar a la boda, y en la boda se le conecta con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Con el Espíritu del Padre. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar, vale, esto también lo vimos ayer. También aquí nos dice, y la venida del Señor a su templo, predicida por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también, o sea, otro entendimiento,
también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Lo vimos ayer, no me paro, también lo vimos ayer. Aquí lo único que me paro, lo vimos ayer también, pero me paro y destaco esto, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Y esto lo destaco porque es importante entenderlo, ¿verdad? Pero deben comprender su obra del día de la expiación. Esto quiere decir que no lo han entendido. Necesitan entender este mensaje especial del día de la expiación. Y vais a ver por qué es tan importante. Esto lo vimos ayer también, esto lo vimos ayer, a partir de aquí no vimos ayer. Todo lo que veis las diapositivas podéis ver con lo que vimos ayer y vais a ver que estamos hablando de lo mismo. No me quiero repetir y no quiero gastar más tiempo, porque se ha gastado tiempo y aún nos falta entendimiento, ¿verdad? Y dice, en el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Y vais a ver, porque aquí tenemos que entender una realidad. Tenéis que entender que este texto, este libro, El conflicto de los siglos, fue escrito antes de 1888. En el plan divino, su venida tenía que ser a muy poco tiempo después de 1888. Esto era en el plan divino. ¿Qué hicimos nosotros? Rechazamos aquel mensaje. Necesitamos entender lo que está diciendo aquí. Cuidado, porque esto tenía que ser válido para los mileritas adventistas, pero se le aplicó después de 1888. Porque rechazamos el mensaje. Tenéis que tener esta imagen, este cuadro completo. Por eso la sierva en otros textos que con la ayuda de Dios trataremos de entenderlos, ¿verdad? ¿Por qué 1888 es un punto determinante en nuestra historia? ¿Verdad? Y no entender o negar lo que ha pasado entonces es precisamente lo que nos va explicando aquí. Porque esto es profecía. Esto fue escrito antes de 1888, antes de que se rechace en realidad el mensaje. Pero lo que está diciendo aquí, en realidad, es lo que ha pasado. Y se nos aplica. Vamos a ver si logramos entender esta realidad, ¿verdad? Dicho esto, porque necesitamos mirar el cuadro de los eventos con claridad. De eso se trata. Para eso viene hasta nosotros, para que podamos entender este mensaje y esta obra especial, ¿verdad? Del día de la expiación. Por lo tanto, en el servicio del santuario terrenal, que como ya lo vimos es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento, es decir, la puerta cerrada que ayer comentamos, ¿verdad? Dios mandó, atentos, porque esto tiene para nosotros una lección, un significado, y si no lo entendemos, por eso estamos como estamos. Dice, Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. ¿Y qué pasó cuando la visión de los dos tronos les dice que a partir de 1888, cuando nosotros rechazamos el mensaje, nos fuimos para atrás y estamos recogiendo luz, entendimiento del lugar santo, trayéndolo en el día de la expiación? ¿Y qué nos dice aquí Dios? Dice, Dios mandó, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, dice, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Por lo tanto, el entendimiento y la obra que se le aplicaba al lugar santo cesa. Por eso, Satanás es muy astuto, y él sabía que metiendo enseñanza de la obra del lugar santo en el lugar santísimo, es decir, en el día de la expiación, nosotros
no entenderíamos la obra de Cristo. No entenderíamos ni en tipo, ni en realidad, ni en mi vida. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? ¿Cómo he de vivir yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo mientras Cristo está, perdón, mientras Cristo está en el lugar santísimo? ¿Qué obra hace Cristo y cómo se transpone esto en mi vida, en la realidad? Y esto es lo que ha hecho el enemigo, trayendo enseñanzas del lugar santo, ¿verdad? En el día de la expiación, lo dije ayer, un cacao mental tremendo. Y no hay forma de que entendamos. Por eso Cristo no viene. Porque Él necesita un pueblo que elija en verdad la verdad, lo que Él nos presenta. Y ahí entendemos, es la ley, el conflicto celestial. ¿Qué tenemos que elegir? Que el Espíritu de Dios habite en nuestro templo y que haga su obra. Ahora, el de Cristo y en la eternidad, a través de Cristo, el del Padre. Pero no entendemos, porque nos ha metido la doctrina de la Trinidad por medio, ha falsificado teorías, entendimientos, de tal manera que no sepamos, no sabemos qué está pasando. Pero sí vemos lo que está pasando y no entendemos por qué está pasando. Si este es el pueblo de Dios, ¿cómo es que estamos en esta condición? ¿Cómo se puede dar un mensaje al mundo desde esta perspectiva? ¿Entendéis? Y cuando entendemos que Cristo en su primera venida, con un puñado de gente, todo el mundo conocido, predicaron el mensaje, todo el mundo conocido, con un puñado de gente, y con todo un pueblo, se fueron a la apostasía. Es decir, la iglesia oficial organizada. Se fueron a la apostasía. Esta es la lección de la historia que nos trata de ayudar a entender. Y aquí nos dice, por eso nos dice, la obra del lugar santo se cerró la puerta. Se acabó aquello. El día de la expiación es otra obra, otro entendimiento, otro mensaje, otra aplicación. Y no logramos entender esta realidad. Y nos lo dice. ¿Pero entendemos? Y os dejo a vosotros que evaluéis, ¿verdad? Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente, dice, que se arrepentían verdaderamente. Esto no está aquí porque sí, tiene un significado. ¿Y aquí qué nos dice? Que en el día de la expiación se ofrece un solo sacrificio para todo el pueblo. Porque hay que entender que el pecado ha de ser erradicado del medio del pueblo de Dios. Para eso estaba el día de la expiación, para la erradicación del pecado del medio del pueblo. Por eso todo el pecado va en un solo sacrificio. ¿Y quién es este? Es el Cordero de Dios. Fijaos lo que nos va a decir, porque necesitamos entender realidades, queridos. Dice, así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Este era el sacrificio que traía en el día de la expiación, uno solo para todo el pueblo, nos lo dijo antes, ¿verdad? Dice, este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Pero este asunto vuelve a pasar a los adventistas de 2021. Esto mismo pasa. No entendemos esta obra de Cristo. No la entendemos. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque esto es un tipo y un antitipo para nosotros, ¿verdad? Una realidad. Dice, este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba el Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra, dice. Y hace un tipo con Noé, la puerta, ¿verdad? Se cierra la puerta y se acabó la gracia.
y se preguntaban si la fecha en que habían estado esperando la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado o, como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. Fijaos la experiencia que tuvieron ellos antes del 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Porque en 22 de octubre hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y esto fue una confirmación para ellos que no se habían equivocado. Habían cometido ciertos errores con las fechas hasta en aquel momento, pero que en 22 de octubre tuvo una confirmación del cielo poderosa del Espíritu Santo. Y esto les confirmó que se habían equivocado en qué es lo que pasaría del evento, pero no se equivocaron en la fecha, ¿verdad? Y a partir de aquel momento empezaron a entender cuál es esta obra que Cristo empezó. Esto mismo nos pasa a nosotros y el texto vendrá precisamente a abrirnos los ojos y la mente de entender esto, ¿verdad? Repito una vez más, esto fue escrito antes de 1888. Por lo tanto, nosotros repetimos la historia de ellos, de 1844. Tiene que empezar la purificación, purificar el entendimiento, doctrinas y todas las herejías que se han metido dentro de nosotros. Nosotros venimos ahora casi, bueno, tenemos mayor entendimiento en realidad, como los mileritas. Pero que es que tenemos que empezar de cero, casi, para poder entender por qué nos dejó el Espíritu Profecía y por qué no logramos entender la auténtica realidad. ¿Y cuál es la obra de Cristo en el lugar santísimo? ¿Verdad? Y tenemos que purificar nuestra mente, nuestros entendimientos de esta obra entremezclada del lugar santo con el lugar santísimo. Y mientras está entremezclada, estamos en la misma condición que Adán en Edén, con una verdad contaminada, y Cristo no puede obrar en estas condiciones. Por eso venimos explicando todas esas cosas, ¿verdad? Y fijaos, dice, pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Empiezan a entender qué es lo que está pasando de verdad con la Biblia, ¿verdad? Vieron entonces que tenía razón al creer que al fin de los 2300 días, en 1844, había marcado una crisis importante. Y nosotros estamos de nuevo en esta crisis, de nuevo. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría. Y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo en esta ocasión. Otra obra, otro entendimiento, ¿verdad? Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta frente a la que estaba cerrada, ¿verdad? La del lugar santo se cerró, pero se abrió la del lugar santísimo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué trata de decirnos con una puerta cerrada y con una puerta abierta? Que todo lo que habíamos entendido hasta aquel momento, todo lo que habíamos experimentado hasta aquel momento, esta puerta se cierra. Y a partir de ahora hay un otro entendimiento, otra experiencia, otro mensaje, otra obra. ¿Podemos entender? Y dice, una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. ¿Quién oficiaba en favor del pecador? Cristo. ¿Y la obra anterior cómo era? Era el pecador el que se presentaba al sumo sacerdote con sacrificio y se hacía otra obra. Pues en el lugar santísimo es Cristo el que hace la obra por el pecador. Se revierten los sentidos. ¿Entendéis? Y esto es lo que nosotros no logramos entender. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían.
Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y fijaos lo que dice aquí, para que podamos entender el sentido correcto. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y cómo son estas obras? Pues este es el mensaje de la iglesia de la Odisea, si nos damos cuenta. Pues desastrosas, no entendemos nada. Eso es lo que le dice a la iglesia de la Odisea. No te enteras. Tú crees, pero estás fatal. Y aquí dice Cristo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Es decir, hay un sacrificio, todavía hay sangre para ti, pecador. Entiende que yo, mientras estoy obrando la purificación, si tú todavía cometes un error, aún hay sangre. Pero tienes que entender que esto es excepcionalidad. Es excepción, no es como en el lugar santo, cada vez que pecabas, venga, a matar otro cordero. Es que aquí estamos matando a Cristo mismo. ¿Entendemos? Es decir, tiene mayor entendimiento, mayor profundidad, porque la obra es de purificar al pueblo. Es Cristo el que tiene que obrar esto real, hoy, en mí. ¿Verdad? Y él dice, si cometes un error, aún hay sangre. En realidad, cuando cierra la puerta del lugar santo, no debería de haber más sangre, ¿verdad? Pero Cristo dice, no, yo he entrado como yo, el cordero, que todavía hay sangre para este pecado, para el perdón de pecado. Pero tienes que entender que en el día de la expiación, la obra es de purificar al pueblo, eliminar el pecado del medio del pueblo, cosa que no pasaba en el lugar santo. Y esto es lo que no logramos entender, y por eso la mezcla de las... El enemigo sabía que mezclar los dos entendimientos de la obra del santo con la obra del lugar santísimo, este pueblo estaría aquí en esta tierra y siga. Y al no entender este asunto, aquí estamos. Y seguiremos mientras no tratemos de entender la auténtica realidad, ¿verdad? Son los que por fe, atentos, porque aquí nos explica de lo que pasaba en el día de la expiación en el pueblo judío, ¿verdad? En el santuario real, dice, son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, porque en esta ocasión es el sumo sacerdote que se acerca al pecador y lo purifica. Esta es la obra del día de la expiación, es decir, es la obra de Cristo en mí hoy que me ayuda, que a través de la verdad, me santifica, me purifica mi mente. Una vez que entiendo la verdad, yo no elijo pecar. Porque si entiendo que en el día de la expiación el pecado ha de ser erradicado del pueblo de Dios, una vez que Dios me presenta la verdad y yo elijo pecar, sigo viviendo igual, ¿qué me pasará? Pues ¿no nos dijo ayer que todo aquel que no se purificaba era expulsado del pueblo? Porque si tú sigues pecando, el pecado está en el medio del pueblo. Entonces de dos una. O Cristo obra en mí santidad, un carácter puro, o me expulsa. No le queda otra. ¿Y podéis entender de por qué al final del tiempo solamente había un pequeño grupo, un pequeño remanente? Porque el pueblo de Dios no entiende esta obra. No entiende que en el día de la expiación el pueblo ha de ser purificado. Y todo aquel que no se purifica, que no entiende, es decir, no se purifica a través de la verdad, no estudia, está despreocupado. Y por eso les dice a los maestros de Israel que predican paz y seguridad cuando no han entendido la obra. ¿Qué paz y qué seguridad cuando en el medio del pueblo de Dios ha de ser erradicado el pecado? Es más, Satanás nos ha dicho que no, que pecamos hasta que Cristo viene. O que solo por fe y nada más somos salvos. ¿Y entendéis los errores? ¿Y de dónde surgen? De la no comprensión de la obra de Cristo del día de la expiación. De la entremezcla de los entendimientos del lugar santo con el lugar santísimo. ¿Y cuándo se erradica el pecado del medio del pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios no entiende la verdad. ¿Y entendéis lo que está intentando hacer Cristo? Purificar nuestra mente, santificarnos de todas las porquerías, malos entendimientos, doctrinas falsas, para que podamos entender su verdad. Y una vez que entendemos su verdad,
le pedimos a Él que a través de su Espíritu obre en nosotros esta purificación, este emblanquecimiento de nuestro carácter, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos la verdad, tal como lo presentamos aquí, y entendemos el asunto del conflicto, que es su Espíritu en nosotros, ¿no es este el entendimiento a través del cual entramos en la obra, la boda? ¿Qué ocurre en la boda? Que el Padre pondrá su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Pues, ¿podrá hacerlo mientras yo no entiendo esto? ¿En contra de mi voluntad? ¿En contra de mi entendimiento? ¿Podéis entender? Por eso venimos explicando tantas y tantas y tantas reflexiones para poder entender. Pero cuesta, porque, claro, como el mensaje decimos que estamos 2 horas, pues aquí tendríamos que estar 1000 horas, y aún así creo que no entenderíamos, ¿verdad? Porque es que nos cuesta un montón, ¿verdad? El enemigo sabe cómo obrar con nuestras vanidades, con nuestros prejuicios, con lo que sea, y decir que nosotros, si nosotros tenemos la verdad, claro, lo mismo que los judíos, lo mismo. ¿Y cuál será el resultado? Pues os lo acabo de explicar, mis queridos. Si no entendemos la verdad, si no entendemos el conflicto, ¿cómo va a poder poner el Padre en nosotros su Espíritu? Si yo no entiendo y como consecuencia de mi entendimiento se lo pido. Oye, haga mi obra, haga lo que haga falta, purifica mi vida, mi mente y llévame a la boda y pon en mí tu Espíritu. ¿No es eso de lo que nos habla el Evangelio en tantos y tantos textos? Pero si no entendemos esta realidad, si no le damos tiempo a Dios que nos hable, que nos ayude a entender, por eso muy poca gente participará en la boda del Cordero, ¿verdad? Por eso. Porque creemos que tenemos la verdad, los maestros nos predican tranquilos, paz y seguridad, ¿verdad? Lo tenemos todo claro. Solo falta que venga Cristo. Y es así, ni de lejos. Y en eso estamos, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación. Y la expiación, ya lo dijimos, su gran obra es de unir la humanidad con la divinidad. Por eso la boda del Cordero es la máxima expresión de la obra de Cristo, ¿verdad? Quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, dice, quienes reciben los beneficios de la mediación de Cristo por mí, por nosotros, ¿verdad? Mientras que a los que rechazan la luz, ¿qué rechazan? Un mensaje, una luz. ¿Cuál es esa luz? Pues lo que estamos diciendo aquí en este ministerio. Mientras que los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, la obra de Cristo, dice, no les beneficia. Y estando en la iglesia serán perdidos, porque nadie les habla de esto, y si alguien les habla, como es uno solo y todos los maestros predican de todo, menos estas cosas, dicen, no puede ser, esto es falso. Pues es tu decisión, querido. ¿Por qué crees que te invito una y otra vez? Estudia por ti mismo, entiende, trata de entender. Y no permitas que tu vida esté en manos de otro, que te diga otro si eres salvo o no eres salvo. Esta es tu decisión personal. Fijaos lo que nos dice aquí, porque nos da un ejemplo para que podamos entender a través de la historia realidades. Fijaos lo que dice. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, tal como nosotros nos negamos a confiar que Cristo puede obrar en mí santidad, perfección. Cuando escuchamos estas palabras huimos como del demonio. ¿Pero por qué? Porque no entendimos la obra de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cristo en medio de su pueblo? Erradicación del pecado. ¿Esto qué es? Perfeccionar a su pueblo. ¿Y qué dice su pueblo hoy? No, todo lo contrario. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y entendimos la obra? No, pues fijaos cómo nos explica a través de los judíos. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. ¿Y si no son perdonados por intermedio de Él, qué pasa? El pecado queda sobre ellos, expulsados del pueblo de Dios, perdidos, siendo judíos.
la iglesia organizada. ¿Entendéis por qué todo este mensaje que venimos predicando? Pero, ¿tenemos la mente abierta, despierta para entender las realidades? ¿O nos montamos nuestra realidad y de aquí nos salimos, igual que ellos? No, nuestro Padre, nuestro Dios es el Padre. Y nosotros tenemos la iglesia y aquí todo está perfecto. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué tanta gente trató de esconder lo que en realidad pasó en 1888? ¿Por qué no entendemos todos los mensajes de advertencia de la sierva que nos dijo, Cristo nos abandonó? Se fue porque lo rechazamos. ¿Qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. ¿Qué pasó? Dice, no podían ser perdonados por intermedio de él. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Eligieron a Barrabás. ¿Y nosotros? No confiamos en su obra. No confiamos que Cristo puede obrar en medio de su pueblo santidad, perfección, impecabilidad. Esta es la obra, queridos. Y nos negamos. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa. ¿Y a nosotros qué nos pasó en 88? ¿Para hacer lo mismo? No entendemos. ¿Qué le pasó a las otras iglesias en 44? Esto mismo. ¿Y en 88 a nosotros nos pasó otra cosa? Pero Dios cambia. ¿No son sus reglas, sus principios los mismos siempre en todos los eventos? Pues ¿qué nos dice aquí? Los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. ¿Y qué hace la iglesia hoy? No. Nosotros tenemos la verdad, nosotros entendemos y nuestra obra glorifica a Dios. ¿Se repite la historia? Claro, pero como tenemos las gafas, ¿verdad?, oscurecidas y no vemos, pues nos pasa la misma historia de los judíos. Nosotros seguimos hasta que Dios en el año 70 dijo, hasta aquí y no más. Ya vale de cachondeo. Esto pasará, más pronto que tarde, porque esto ya no se puede aguantar más, ¿verdad? Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. ¿Y nosotros hoy? ¿Confiamos que la obra de Cristo en medio de su pueblo es de purificar a su pueblo? ¿Confiamos en esto? ¿O pecamos hasta que Cristo viene? ¿O por el otro lado, no, por la obediencia? Nosotros obedecemos la ley y así nos santificamos. ¿Entendéis la obra del enemigo, queridos? Esto es lo que trata de destacarnos para el que tiene la mente abierta y entiende, y el que no. Pero aquí nosotros dice, por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación. Entiéndase, expiación, unión de lo humano y lo divino. Esta es la expiación y purificación de su pueblo, porque no puede ser unido el humano con lo divino en pecado, de ninguna manera. Por lo tanto, Cristo ha de purificarnos para que luego nos presente ante el Padre y que estemos conectados con su Espíritu. ¿Entendimos esta obra? Pues ya sabéis. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De allí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Y nos habla de ellos, nos da la lección de ellos, pero en realidad ¿sabéis de quién habla aquí? De nosotros. Habla de nosotros. Por eso digo que la historia se repite. Habla de nosotros. El que tiene la mente abierta y despierta, entiende. Y el que no, pues ha tomado su decisión, ¿no?
la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. ¿Y por qué creéis que nos dice esto? Porque es realidad, queridos. Solo nosotros creemos que no es verdad. Pero Dios nos dice otra cosa. ¿Hay quien le entiende? En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Pero nosotros nos atrevimos y decimos, no, nosotros seguimos pecando hasta que Cristo viene y permaneceremos en su pueblo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Entendimos nosotros la obra? ¿Entendimos el día de la expiación? ¿El propósito de Dios? ¿Y lo que trata de hacer? Espero que despertéis, queridos, y os deis cuenta que aquí, en fin, se revelan realidades, pero que las ignoramos. Las ignoramos. Cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Pecamos hasta que Cristo viene, pues esto es lo que hay. O por fe, pues ya está, todo hecho. Sin entender la obra, porque la obra es por fe. Pero la obra es por fe con entendimiento, queridos. Entendiendo bien la obra de Cristo, no decir, por fe soy salvo, y ya está, que Él haga lo que le dé la gana. No entendemos, queridos, no entendemos, y pretendemos ser salvos, ¿y seremos? Que Dios se apiade de nosotros. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Y en 1888 pasó otra cosa. Cuando nosotros rechazamos la invitación de Dios, ¿queda impune? ¿Qué nos dice aquí? Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Tienen que pagar un precio. Si no, no sería justicia. ¿Verdad? Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé. Fijaos lo que nos dice aquí, para que el que esté despierto de mente entienda, ¿verdad? Y que pueda entender qué pasó en 88, porque esto fue escrito antes del 88. Pero fijaos cómo Dios trata de despertar nuestra mente hoy como la de ellos entonces. ¿Qué pasa? Que ni entonces entendieron y hoy apenas un puñado de gente entiende y acepta esta realidad. Dice, un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran este mensaje. ¿Qué dice? Porque aquí dice una verdad tremenda. ¿De qué depende nuestra salvación? De que aceptaran, dependía de la manera en que aceptaran este mensaje. Sin nada más, por fe. Pero tenían que entender el mensaje, tenían que entender la obra, cooperar con Cristo en esta obra. ¿Entendéis? Hasta aquí hay una verdad monumental, monumental. Solo hay que entender el mensaje, eso es lo que trata de decir. Y cooperar con Cristo en esta obra, de purificar el pueblo. No de seguir pegando hasta que Cristo viene. Por el hecho de que ella había rechazado la admonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. ¿Entendéis el 1888? ¿Entendéis lo que está tratando de decir Dios? Le estaba diciendo a ellos. Esto fue escrito antes de 1888. Se los estaba diciendo a ellos. Y la historia se vuelve a repetir con nosotros. Porque ellos rechazaron el mensaje. ¿En algún momento lo aceptamos nosotros? ¿Nos arrepentimos de aquello? Por eso solamente un remanente se salvará. Porque la iglesia oficial repite la historia del pueblo judío. El Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio.
En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respeto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espíritu de la verdad, el amor de la verdad, el espíritu de la verdad para ser salvos. Y entendéis el 88, aquí habla de lo anterior. Pero el 88 entra dentro de esto. No entró porque no estaban en el conflicto de los siglos, estaba todavía antes de 1888. Pero hoy, ¿entra dentro de esto? Claro que sí, queridos, claro que sí. Otros textos hablan de este asunto. En algún momento lo trataremos, ¿verdad? Pero nos interesa entender este mensaje ahora. Esto es lo que queremos entender, este mensaje, para luego tratar las advertencias que vinieron después del 88 debido al rechazo del mensaje, de la verdad. Considerando los últimos días, nuestra realidad, el mismo poder infinito declara respeto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios, dice, operación de error. Pero aquí nos hablan símbolos y metáforas. No es que te envía Dios nada, sino que Dios te deja en tu ceguera, en tu elección, ¿verdad? Dios les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Y está hablando de nuestros días, para que creamos una mentira. ¿Qué mentira? Que nosotros, al rechazar el mensaje de la justicia de Cristo 1888, todavía seguimos en su gracia. Esta es la mentira. Todavía seguimos en su gracia. Y Dios tiene un pueblo. Dentro de este pueblo, lo mismo como tuvo dentro de los judíos. ¿De dónde salieron los apóstoles? Del medio de los judíos, ¿verdad? ¿Y quién era el pueblo? ¿Entendéis? Pues la historia se va a repetir igual. Un remanente. ¿Qué eran los discípulos? Un remanente. ¿Y qué será el final del tiempo? Un remanente del medio de esta iglesia, que todavía cree que está en la gracia, sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin arreglar el camino y el rumbo. ¿Y qué cree la gente? Que nosotros somos los que más. Y no entiende por qué nos pasa de lo que nos está pasando, ¿verdad? La realidad. Dice, por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. ¿Entendéis el mecanismo? Que hemos tratado de entenderlo, ¿verdad? En otras reflexiones. Pues esta es la realidad. Nuestra realidad, queridos. Esta es la realidad. ¿La ve alguien? No, tranquilos, nosotros tenemos la verdad. Pecamos hasta que Cristo viene. En el día de la expiación. Cristo trata de purificar a su pueblo y su pueblo dice, no os preocupéis. Pecamos hasta que Cristo viene, tranquilos. Y el pueblo sigue en la gracia, ¿no? ¿La gracia de quién? Fijaos lo que nos dice aquí. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respeto de los que no recibieron... Perdón, aquí se me repite el texto porque tenía que ponerlo más grande. Pero bueno, lo leo igualmente. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respeto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta.
pero Cristo intercede aún por el hombre, dice. Porque hasta aquí, y cuando repaséis el texto, daos cuenta que está hablando del pueblo, de la iglesia organizada, y aquí fijaos lo que nos dice, pero Cristo intercede aún por el hombre, y se otorgará luz a los que lo buscan. ¿Cuál es su iglesia? Espero que podáis entender, queridos, que no se trata de malicia, se trata simplemente que no entendemos la verdad. La tenemos bajo nuestras narices, pero no nos enteramos. Y habrá que preguntarnos por qué. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas, les resultó claro después a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse inteligibles. Y aquí ocurre una cosa muy interesante. Porque nosotros desconocemos la auténtica historia, desconocemos qué ha pasado, no entendemos bien nuestra historia, ¿verdad? Porque aquí nos habla de la experiencia de los de 1844, ¿verdad? Claro, y nosotros cuando terminamos este texto así, da la sensación de que hasta aquí habló solo de ellos, que con nosotros no tiene nada que ver. Cuando en realidad nuestro Dios, en su gran sabiduría, ha metido todo este entendimiento para que el que esté despierto de mente, el que busca la verdad, como dijo antes, pero Cristo intercede aún por el hombre y se otorgará luz a los que lo buscan. Pero como nadie lo busca, porque todo el mundo confía en sus maestros y dicen paz y seguridad y pecamos hasta que Cristo viene, no entienden la naturaleza de Cristo. Hace 2 días, 3 días vi un pastor hablando en unas tonterías que da miedo, te asusta. Y la gente confía en ellos. ¿Y quién entiende esto? Y cuando vendrá Cristo, ¿hallará fe en la tierra, dice? ¿O será que Cristo habla por hablar? ¿Hallará fe en la tierra? ¿O estará todo el mundo bajo el engaño? Pero como no entendemos, como no dedicamos tiempo a la verdad, que Dios nos hable, que nos diga cosas, no entendemos el día de la expiación, no entendemos su propósito, no entendemos su obra, y aquí vamos. Y Cristo no viene porque es su culpa. No es porque nosotros estamos de noche, plena noche. No entendemos ni no vemos nada, mientras gritamos en 4 vientos que nosotros tenemos la verdad. Paz y seguridad, tranquilos. ¿Qué os dice estos rebeldes por aquí? Nosotros tenemos la verdad. Con tanta escuela de teología, con tanto entendimiento, tanto libro, tanta cosa, ¿cómo que no sabemos nosotros? Y pronto, más pronto que tarde, Dios dirá, como en el año 70, hasta aquí y no más. Ya vale de engaño. El que ha entendido, ha entendido. Y el que no, pues que siga. Así que espero, mis queridos hermanos, que despertemos, ¿verdad? Despertemos. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas, les resultó claro después a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse inteligibles. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo. ¿Veis lo que está diciendo? En 22 de octubre de 1844 hubo una poderosa manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo la interpretaron incluso entonces? Que era era falso, que no era real. ¿Por qué? Porque fijaos, ha habido un baile de cálculos. ¿Ves? Algunos dejaron de creer en la manera que habían calculado antes los periodos proféticos. Hubo varias fechas y algunos perdieron la fe. Y cuando llegó la fecha correcta, hubo una manifestación del Espíritu Santo que confirmó que aquella fecha era la correcta. Pero los demás dijeron, esto es satánico.
Y hoy, ante la advertencia de Dios que envía hoy, ¿qué dice? Herejes. Y esto no es de Dios, porque nosotros tenemos la verdad. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y siguiéndolo con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados, quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne admonestación del tercer ángel. Pero cometieron un error y lo rechazaron. Y este libro fue escrito antes de 1888. Y toca ver qué pasó, porque todas las amonestaciones, todo lo que Espíritu Profecía viene a decirnos después de aquella fecha, viene a confirmar lo que hemos tratado de entender aquí. Y el pueblo de Dios está sumido en el engaño. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender nuestra auténtica realidad. Espero que tengamos la capacidad, oro, y le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que despierte a todo el que quiera ser despierto. Y que levantemos la voz, queridos. Todos aquellos que entendéis este mensaje no os podéis quedar callados, porque ya habéis entendido el mecanismo. Cuando rechazamos, aún yo entendiendo la luz, si yo me quedo en mi casita, tranquilo, que podría hacerlo, pues mis hermanos me miran como si fuera un extraterrestre. Algunos me aman y me respetan, se dirigen a mí respetuosamente, pero hay otros que ni se me acercan. Pues esta es la cruz. Hay que asumir esta cruz. Pero tenemos que levantar la voz. El mensaje del tercer ángel, que es este, no es otro, queridos, es este. Ha de darse al mundo. ¿Y quién lo va a dar? Dijo Cristo. ¿Hallará fe cuando vendrá de nuevo a la tierra? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos haya servido. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite. Os pido que vayáis al texto, lo reflexionéis por vosotros mismos. No creáis lo que yo digo. No confiáis en mis palabras. Tenéis que ir al texto y tratar de entender lo que Dios trata de decirnos. Entendedlo bien. No lo leéis. Estudiadlo. Porque si no, no entenderemos. Y sobre todo, sin el Espíritu de Cristo, no entenderéis. Por lo tanto, primera obra, conectarnos con Cristo. Sin Él no entenderemos. Leeremos como lo hemos leído siempre, como yo también lo he hecho muchas veces. Pero ahora entiendo qué me está diciendo a mí me está diciendo personalmente Dios. Y yo tengo que entender este mensaje. Y cuando lo he entendido, estoy haciendo lo que estoy haciendo, proclamándolo al mundo, a vosotros. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.